trastornos neurolíticos de su población. Todo eso de importancia. Importancia sobre todo lo que es el aumento de la hipercalemia. Vamos a empezar con lo que es hiponatremia. La definición es sencilla: una concentración de sodio sérico menor a 0,35 microgramos por litro. Decimos que es leve cuando el sodio es más de 120 y severa cuando es menos de 120. Supuestamente, toda hiponatremia severa, o sea, toda hiponatremia con sodio menos de 120 debería corregirse. Todo. Aunque podrían haber algunas excepciones dependiendo de la clínica del paciente. El punto de corte para decir que es agudo crónica es 48 horas. Y las hiponatremias agudas van a ser las más sintomáticas, las que tienen que corregir por lo general con urgencia. Para su buena suerte, la mayoría van a ser crónicas, de más de 48 horas de evolución, que son sintomáticas, pero no son síntomas tan notorios, tan, digamos, comunes. Es importante que los trastornos de sodio, sobre todo en hiponatremia, la clasifiquen según su osmolaridad. O sea, tienen que tener en cuenta siempre la fórmula de la osmolaridad blanca. Entonces, la clínica de la hiponatremia, según lo que les he explicado, depende de la severidad de la caída del sodio. ¿O de qué depende? ¿Cuál es el principal factor del cual va a depender la clínica de la hiponatremia? El tiempo. ¿Ya? Puedes ver en hospitalización un paciente con sodio en 115 con su troca leyendo, asintomático, y puede ver un paciente con sodio en 121 con trastorno de conciencia. O sea, no está en función al valor del sodio, está en función a la agudeza de la caída, a qué tan rápido cae. Los agudos entonces van a ser los más sintomáticos. ¿Y qué síntomas me puede dar? Trastorno de conciencia, un lajo desde 14 hasta menos de 7, cefalea, calambres, anorexia, náuseas, vómitos, perfiles patológicos. Puede haber incluso Babinski positivo, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen daño cerebral previo, o sea, que ya han tenido un DCD previo, por ejemplo. Y en algunos casos se describen convulsiones, sobre todo en los más sintomáticos, agudos, ¿no? Esto no es tan frecuente, felizmente yo nunca lo he visto. Lo común es trastorno de conciencia, de grado variable. Entonces la clínica va a corresponder a signos y síntomas del sistema nervioso. Y está los trastornos del sodio dentro de las causas metabólicas de trastorno de conciencia. Trastorno de conciencia es algo común en emergencia, sobre todo en gente anciana. El paciente viene con alteración de la conciencia, ese es tu diagnóstico sindrómico. Problema, trastorno de conciencia. Entonces, el primer enfoque, ¿cómo tiene que ser? Tú lo examinas y ves si el paciente focaliza o no focaliza. Un paciente con trastorno de conciencia, yo lo examino y tengo que ver si focaliza o no focaliza. ¿Han escuchado eso? Signos de focalización. ¿Ya? ¿Qué cosas son signos de focalización? ¿Cuándo qué? Cuando ubica la lesión. Cuando ubica la lesión, ¿qué más? O sea, ¿cómo me definen focalización neurológica? Porque es algo común, ¿no? Signo de focalización. ¿Cómo lo define? Porque eso lo van a escribir, ¿no? Creo que le dije, ¿no? Creo que apuntas todo, creo que lo dije, ¿no? Cuando le hablas, ¿Cómo se define? Es la expresión clínica de un daño topográfico a nivel del sistema nervioso. Signos de focalización, expresión clínica de un daño topográfico a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, una lesión de cápsula interna, brazo posterior, me hará una hemiplegia facio-brachiopudente. Una lesión en mesencéfalo me hará parálisis del par 3, por ejemplo. Una lesión en tal sitio de tal manera se expresa clínicamente. Cuando ustedes hacen su examen clínico neurológico, sacan una conclusión sindrómica. Y esa conclusión sindrómica tiene que llevarte a que en las imágenes tú expresen contra la lesión en cierto punto. Yo examino al paciente, tiene un síndrome piramidal, una hemiplegia, Babinski,
la lesión tiene que estar en brazo posterior de cápsula interna. Yo la tomografía, voy a esa zona y busco la lesión. Yo no pido la tomografía a ver qué cosa encuentro, ¿no? Porque puede ser que tú tengas un paciente con una hemiplegia y su lesión sea occipital. ¿Va con eso? No, luego el occipital me da pues señanosis, cuadrantosis, qué sé yo, no, pero no me ven ni hemiplegia. Ese es el tema. O sea, tú con tu examen clínico neurológico debes decirme dónde se ubica la lesión y qué zona de irrigación es, ¿no? Brazo posterior de cápsula interna, tronco de la cerebral media del lado tal, ¿no? O sea, tienes que llegar a esta conclusión. Entonces, un paciente que focaliza y tiene trastorno de conciencia, yo digo que la lesión es estructural, tiene algo en el cerebro, isquemia, hemorragia, tumor, absceso, meningitis, no sé, tiene algo en el cerebro. Un paciente que tiene trastorno de conciencia y no focaliza, la causa es tóxico-metabólica. Por ejemplo, hiponatremia, hipernatremia, hipoglicemia, uremia, encefalopatía hepática. ¿Qué más? Fármacos, sobre todo en los ancianos, o aquellos con falla renal hepática que tienen su metabolismo alterado, en la depuración de fármacos pueden producir trastorno de conciencia. Es común en los ancianos, y se los he comentado, benzodiazepinas, opioides débiles, al abuelito que toda la noche se despierta, la hija le da su clonazepam y se queda dormido 3 días, ¿no? Y viene así el abuelo, ¿no? Trastorno de conciencia, no focaliza, tóxico metabólico, sepsis también, ¿no? Entonces, trastorno de conciencia y la mayoría de veces no focaliza. Es importante que recuerden el movimiento de agua a través de las membranas en diferentes soluciones. Acá tenemos una solución isotónica, hipertónica e hipotónica. Este término de la tonicidad, hipo, hiperizo, va en relación a qué? A la similitud que tenga de concentración con respecto al plasma. Una solución isotónica es que tiene una osmolaridad similar o igual a la del plasma. Una solución hipertónica es aquella que tiene una osmolaridad mayor a la del plasma, comparativamente. Hipotónica, menor a la del plasma. ¿Cómo viaja el agua a través de las membranas? Acuérdense, el agua viaja del sitio de menor concentración al de mayor concentración de solutos. A través de la membrana, el agua siempre se va hacia el sitio donde hay más solutos. Entonces, si yo una célula la pongo en un medio isotónico, no hay desplazamiento de agua, pues mínimo. Si una célula la pongo en un medio hipertónico con muchos solutos, el agua celular se va hacia afuera, porque hacia afuera hay más solutos, y luego viaja esto de menor concentración a la mayor concentración, y la célula se deshidrata. Si la célula la pongo en un medio hipotónico, más bien el agua de ese medio se va a meter a la célula que tiene más solutos. La célula se edematiza y puede haber lisis celular. Entonces, ¿qué cosa pasa en la hiponatremia a nivel cerebral? Va a haber edema cerebral. ¿Ya? El sodio es uno de los principales determinantes, es el principal determinante, mejor dicho, para la osmolaridad plasmática. Es el sodio. Si el sodio está bajo, la osmolaridad plasmática por lo general está baja. Y si está baja la osmolaridad plasmática, o sea, hay menos solutos en el plasma, esa agua del plasma, ¿dónde se va a ir? Donde hay más solutos, hacia las células. Y la célula se hincha, se edematiza, hay edema cerebral. Entonces los síntomas van a venir de eso, ¿no es cierto? La clínica de hiponatremia ocurre justamente por edema cerebral. Y el organismo intenta compensar el asunto más adelante. ¿Cuál es el primer paso para evaluar en una hiponatremia? Lo primero a evaluar es lo que es la osmolaridad plasmática. Y la osmolaridad plasmática está determinada por los hormonas principales: sodio, glucosa y urea. ¿Cuál es la fórmula? 2 por sodio, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 18. El valor es 275 a 290 milimoles por kilo de agua. Hay también lo que es la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva, que es lo mismo pero sin la urea. Varía un poquito. ¿Por qué sin la urea? Porque la urea es un osmol ineficaz. ¿A qué se refiere un osmol ineficaz? Es una molécula que atraviesa fácilmente la membrana. O sea, la urea
entra y sale entre el intracelular, intra, extra, o sea, no se queda en un lugar y no me determina bien las modalidades plasmáticas. Por eso que la fórmula que más se usa es la de las modalidades plasmáticas efectivas. Es la fórmula, por ejemplo, que la usan para el manejo de cetoacidosis diabética, ¿no? Hiperosmolares. Incluso, si ustedes leen su gaito, en el gaito menciona que la fórmula de la modalidad plasmática es 2 por sodio. Punto. O sea, el sodio es el principal determinante de la modalidad plasmática. Cuando ustedes les digan entonces, el paciente tiene hiponatremia, lo siguiente que van a preguntar es osmolalidad. ¿Para qué? Porque esta nos ayuda a clasificar. Tenemos así hiponatremias hiposmolares, isosmolares e hiperosmolares. El 95% a más, 99% van a ser hiposmolares, son las que tienen que ver. Y las hiposmolares a su vez se clasifican según la volemia del paciente. Hipovolémicas, euvolémicas, hipervolémicas. Estas son el 95%, son las que van a ver. Las isosmolares son las llamadas pseudo-hiponatremias, isosmolares. Y ocurren más que nada como falsos positivos de laboratorio. Son interferencias que hay en la medición del sodio cuando tienes, por ejemplo, hipertrigliceridemia, triglicéridos más de 1000 o cerca de 1000, o hiperproteinemia, más de 10 gramos, por ejemplo, de proteínas, como pueden aparecer en algunos estados tipo mieloma múltiple, ¿no? Los mielomas, las gamapatías monoclonales, se caracterizan por hiperproteinemia. O sea, son alteraciones de laboratorio, más que nada. Y otro grupo menos frecuente es las hiperosmolares. O sea, donde tienen que enfocarse ustedes son en las hiposmolares, que están el 90 y tantos por ciento. Entonces, hiponatremia, hiposmolar. Siguiente paso, veo la volemia. Si el paciente está hipovolémico, un paciente hipovolémico clínicamente, ¿cómo lo vas a ver? Deshidratado, taquicárdico, con una presión con tendencia en la baja, con historia de pérdidas. Son pacientes que han perdido agua, pero más sodio que agua, han perdido. Dentro de las causas tenemos insuficiencia suprarrenal, pérdidas gastrointestinales, diarreas, por ejemplo, pérdidas renales. Se me pasó la mano de la furosemida, por ejemplo, ¿no? Le dejé furosemida en bomba una semana y el paciente se fue pues, el edema al otro lado, ¿no? El secuestro en el tercer espacio, secuestro de líquidos intraabdominales, como por ejemplo ocurre con la pancreatitis, otras causas, hipovolémicas. Luego tenemos a las euvolémicas. Estos pacientes por lo general son asintomáticos. Tú los examinas, presión normal, frecuencia cardíaca normal, no hay historia de pérdida, paciente asintomático, como te digo, con un sodio en 120 con su trone, leyendo y no le pasa nada. Euvolémicas, clínicamente. Estas euvolémicas tienen 3 a 4 causas reconocidas. Clásicamente, una de las causas que más se menciona es el síndrome de secreción inadecuada, pero una antidiurética, en la cual, en este síndrome, hay un exceso de actividad de la ADH, la antidiurética, o ABP, como quieran llamar. ¿Dónde actúa la antidiurética? Acuérdense que se libera, primero se libera en la neurihipófisis, ¿no es cierto? ¿Dónde actúa? Túbulo distal abriendo las acuaporinas y jala agua, solamente agua, nada más que agua. Aumento de actividad de ADH o ABP, jala agua. Entonces, tengo así de sodio y jalo más agua. El sodio se diluye y hay hiponatremia. Esa absorción de agua es lo suficiente para diluir el sodio, ¿ya? Lo suficiente para diluir el sodio, pero lo insuficiente para que clínicamente me dé edemas. Por eso que fisiopatológicamente podrá haber más agua que sodio, pero clínicamente no hay la suficiente ganancia de agua para que se exprese clínicamente con edemas. Por eso que son consideradas normovolémicas. Hay una dilución del sodio hasta ahí nomás, pero no tanta como para que me dé edemas y sea un tema hipervolémico. Antes de tú decir fijar, tienes que descartar 2 cosas: hipotiroidismo y deficiencia de glucocorticoides, como podría haber en la enfermedad de Addison. O sea, son pacientes euvolémicos. Hay aumento de agua,
pero sodio normal. El otro grupo son los hipervolémicos. En los hipervolémicos, si en la euvolémica hay un aumento de actividad de la ADH, en la hipervolémica hay un aumento de actividad de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua. La ADH es solamente agua. La aldosterona, sodio y agua a nivel colector. Hay un hiperaldosteronismo en menor o mayor grado. Se jala sodio, pero se jala más agua que sodio. Clásicamente son los tres estados edematosos. Este paciente hipervolémico yo sí lo veo edematoso, nasal, con infección pleural, incluso asitis, no sé. ¿Cuáles son los tres grandes edematosos? Falla cardíaca, cirrosis y la falla renal. Acá hay hiperaldosteronismo. ¿Por qué es importante clasificar la hiponatremia? Porque según eso yo la voy a manejar. Al hipovolémico, he perdido agua y también sodio. Primero tengo que hidratarlo. Tengo que pasarle solución salina isotónica, fluidoterapia, de reducitación si es que lo amerita. Suelo salino, isotónico, cloruro. Y luego que le pasé cloruro, luego que lo hidraté, que lo estabilicé hemodinámicamente, le paso soluciones con sodio a alta concentración, soluciones hipertónicas. Pero primero lo estabilizo hemodinámicamente, porque puede que tenga impotencia, taquicardia. Al euvolémico, a este paciente hay que darle fluidos, hay que darle sodio concentrado. Su sodio es normal, ¿cuál es su problema? Ganancia de agua, absorbe mucha agua. A este paciente hay que restringirle agua, hay que restringirle líquidos. Vamos a ver cómo se hace eso. Y este otro paciente, el hipervolémico, le voy a dar sodio concentrado, lo voy a hidratar. Es un paciente con hiperaldosteronismo, absorbe mucho sodio y mucha agua. Pero el problema es que, o sea, estos pacientes hipervolémicos tienen sodio corporal muy incrementado, pero tienen más agua que sodio. Este paciente, aunque suene paradójico, le voy a darle dieta hiposódica. Tiene hiponatremia, pero voy a darle dieta hiposódica porque tiene un sodio corporal alto, pero tiene más agua que sodio. Dieta hiposódica, restricción de agua y diuréticos. Y es algo común. En falla cardíaca vas a tener hiponatremia sintomática, es una hiponatremia dilucional. Sodio corporal alto, sí, mucho sodio, pero más agua que sodio. Entonces, ¿por qué es importante primero clasificarla? Porque según la clasificación yo voy a dar el manejo del paciente. Entonces, lo primero que van a hacer hiponatremia, ¿qué cosa es? Corregir la depresión de volumen, estabilizar al paciente hemodinámicamente. Viene un paciente con choque hipovolémico, taquicárdico, yo no voy a estar todo el sodio, no, el sodio después, o sea, primero pásale su Ringer, cloruro, ¿no? Y levantó presión, bajó la frecuencia recién, yo veo el sodio. Y luego, según sea el caso, corrijo como dice mencionado. Si convulsiona, lo manejo como cualquier paciente que convulsiona, ¿no? Porque hace fama, las soluciones que ya les he mostrado son soluciones isotónicas. ¿Por qué isotónicas? Porque tienen una polaridad parecida a la del plasma. Entonces, para corregir hiponatremias hipopolares hipovolémicas, inicialmente para corregir la depresión de volumen, yo uso soluciones parenterales, tipo cristaloides. Pero una vez que el paciente ha sido estabilizado hemodinámicamente, ya tengo que pasarle sodio a alta concentración. Y el sodio acá no está a alta concentración, está a una concentración similar a la del plasma. Debería usar otras soluciones hipertónicas. Si son soluciones isotónicas, hay soluciones hipertónicas. ¿Cómo sería la tasa de? Como les dije en la clase de fluidoterapia, pueden usar Ringer o pueden usar cloruro para estabilizar hemodinámicamente. Pensemos que dependía de la reducción, claro. Porque No. Yo dije que la ventaja del Ringer es que tenía menos cloro y había menos posibilidad de hacer acidosis metabólica hiperclorémica. Dije que no era determinante en el paciente, era opcional. Son cristaloides. Cristaloides. Cloruro o Ringer. Tú decías. Está abajo. Elevo el sodio a lo normal. Lo elevo por encima de 0.35. ¿Cuánto tengo que elevar el sodio?
Cada vez se ha sido menos exigente con eso. ¿Qué se pide? No aumentar más de 4 a 8 miliequivalentes. Lo normal, les he dicho, es de 135 a 145, ¿no? O sea, si está en 120, yo no quiero llevarlo a 125, 140. Quiero aumentarlo 4 a 8, 124, 128, bueno, 126 ya, a la mitad. No me desespero en aumentar el sodio. Porque las correcciones rápidas de sodio, sobre todo cuando aumentan más de 10 miliequivalentes en 24 horas, me pueden llevar a un evento adverso que no quiero tener, que es la mielinolisis continua. Cuando aumento rápidamente el sodio, hay un efecto osmótico a nivel central y hay una desmielinización de la protuberancia. Y el paciente se queda con una secuela neurológica, como se cuadra. Entonces, mielinolisis continua. Es un efecto osmótico a nivel de sistema nervioso central, del secuela. Entonces, soy lento en la corrección. En algunos casos, con síntomas graves, por ejemplo, convulsiones, ahí sí yo podría aumentar 4 a 6 miliequivalentes en las primeras 4 a 6 horas, con bolos de solución hipertónica. O sea, agarro una jeringa con solución concentrada y a la vena, meto. Pero eso en casos puntuales, casos que estén convulsionando, cosas que no van a ver comúnmente. La mayoría de los pacientes son crónicos, o sea, tú no te emocionas ni te desesperas por la corrección del hiponatremia, que se corrija lentamente. Ahora, el mejor indicador de respuesta a lo que estoy haciendo es la mejoría de los síntomas. Yo me voy a guiar más porque el paciente despertó y está consciente que por cuánto se eleve el sodio. Si despertó, está consciente, yo podría suspender mi solución hipertónica y dejarlo con solución isotónica, con mantenimiento. El mejor indicador va a ser la clínica. Yo, doctor, no, le falta 2 miliequivalentes para que llegue al valor normal, el paciente despierta. No, ya no, o sea, el mejor indicador para ver si sigo o no es la clínica. ¿Qué pasa si elevamos el sodio rápidamente? Va a haber un efecto de desmielinización de la protuberancia llamado mielinolisis continua central. Mielinolisis continua central. Clínicamente, ¿cómo se expresa eso? Cuadriplegia. Cuadriplegia que no es inmediato, o sea, tu sodio está a 120, yo lo elevé pues a 130 de una sola, en pocas horas, el paciente a los 4 o 5 días va a hacer un compromiso neurológico severo. Cuadriplegia. Mielinolisis continua. Por eso quiero elevarlo lentamente el sodio. ¿Qué soluciones uso? Una vez que el paciente lo he estabilizado hemodinámicamente, recuperó presión, bajó la frecuencia cardíaca, sigue el sodio bajo, zona de conciencia, quiero elevar el sodio con una solución isotónica que tiene igual de sodio que plasma, no voy a poder elevar el sodio. Tengo que darle una solución con sodio más concentrado, una solución hipertónica. ¿Cuánto de sodio tiene cloruro de sodio del 0.9? 154, ¿no es cierto? 154. Miren, aquí está. 154 de sodio tiene cloruro de sodio a 0.9. Hay otras soluciones como el cloruro de sodio al 3% que tienen 513 miliequivalentes de sodio en un litro. Es más de 5 veces más concentrado. Esa solución con sodio concentrado es una solución hiperosmolar. Es la que yo le voy a infundir al paciente, ¿no?, para elevar la concentración de sodio cero. Es la solución hipertónica. ¿Cuál es el problema? Que en el Perú no tenemos solución al 3%. Entonces hay que fabricarla. ¿Cómo la fabricamos? Tenemos cloruro y tenemos las ampollas de hipersodio. Cloruro de sodio al 20%, que trae 68 milímetros cada uno. Hacemos unas mezclas, ya lo calculé, no se preocupen. ¿Cómo corrijo? Voy a usar 900 cc de cloruro de sodio al 0.9 más 5 ampollas y media de hipersodio. Eso me da 512.6, casi 503. ¿Ya? 900 cc de cloruro de sodio a 0.9 con 5 ampollas y media de hipersodio.
Eso me da una concentración casi igual a la solución que yo quiero usar. Entonces ya saben qué solución van a usar, ya saben en cuánto tiempo tienen que pasar esa solución como máximo. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo cuánto de solución pasarle al paciente? Si bien es cierto, eso lo vamos a hacer en la parte práctica, lo que quiero que vean son las fórmulas que voy a usar y sobre todo la interpretación de la fórmula. ¿Qué fórmulas tengo para manejar hiponatremia? Esa es la fórmula clásica de déficit de sodio. Ya la tienen. Probablemente les han nacido en medicina interna, quizás está pues en algunos libros. Y esas son las fórmulas que hay también. O sea, son varias fórmulas en realidad. Vamos a ampliar esto para que se use. Lo que le gusta la cosa difícil, miren esta fórmula. ¿Quién va a usar eso? Olvídense. Para corregir hiponatremia. En una visita, calcúlame esta fórmula. Nadie lo va a hacer. Para nuestra buena suerte, Adrogué y Madías, en el New England, en el 2000, sacaron dos artículos. Un artículo llamado hiponatremia y un artículo llamado hipernatremia. Donde sacaron una fórmula. Y con esa fórmula podíamos corregir ambas cosas. Que es la de acá. Sodio infundido. Sodio infundido significa la concentración de sodio de la solución que le estoy pasando al paciente. Si fuera cloruro de sodio, al 0.9 sería ahí 154. Si es la solución hipertónica al 3%, 503. Sodio infundido menos sodio medido, sodio sérico, sobre agua corporal total más sodio. Recuerden que el agua corporal total en el varón adulto es 0.6 por peso. En la mujer adulta es 0.5 por peso. Y los ancianos baja 0.1, ¿no es cierto? Esta fórmula me da un número, digamos 20. Miren, ¿no? Esta fórmula me da un número. Lo que me interesa es que sepan qué significa ese número. ¿Qué creen que significa? Esta fórmula me arroja un resultado, 20. Es la cantidad de sodio que he suministrado. Es la cantidad que voy a subir, es la cantidad que tengo que pasarle. El resultado de la fórmula, miren, calcule el efecto que tendrá la infusión de 1 litro de solución en el sodio sérico. En otras palabras, si estoy manejando hiponatremia, el número que me sale acá es el número que va a subir el sodio sérico luego de la infusión de 1 litro de solución. Recuerden que esta fórmula se usa para corregir hiponatremia e hipernatremia. Si la uso para hiponatremia, la fórmula me calcula cuánto va a subir el sodio luego de 1 litro de solución. Si la uso para manejar hipernatremia, la fórmula me dice cuánto va a bajar el sodio luego de 1 litro de la solución que estoy usando. Entonces, ¿cuánto máximo tengo que bajar el sodio sérico en 24 horas? 4 a 8 digamos. Digamos que la fórmula me sale 20. Si la hiponatremia me sale 20, quiere decir que 1 litro de solución me va a subir el sodio en 20. ¿No es cierto? Poco o mucho, mucho, ¿no? 8 quiero. Regla de 3 simple. Si 1000 cc me sube 20, ¿cuántos cc? Me suben 8. ¿Entienden? Ya. Sale cierto volumen y eso en cuanto lo paso en 24 horas, ¿no es cierto? Entre 24 me salen los cc por hora, los mililitros por hora. ¿Ya? Así se corrige. Pero todo empieza con que me interpreten esta fórmula, o sea, ¿qué significa? Y siempre que, o sea, esto lo repito varias veces y en la práctica siempre lo repito 5 veces, 5 veces, no entiendo. Entonces me sale un número y ese número significa cuánto se va a modificar el sodio luego de 1 litro de solución. Si manejamos hiponatremia, ¿cuánto subirá? Si manejamos hipernatremia, ¿cuánto bajará? 1 litro de solución, 1000 cc. Me sale 20. Si 1000 cc me bajan 20, yo quiero bajar 6. ¿Cuántos cc? Me bajan 6. Y el resultado lo divido entre 24. Me salen los mililitros por hora, cc por hora. Finalmente la fórmula es un estimado, ¿no? O sea, mira, hay tantas fórmulas que hay y ninguna me da el mismo resultado, son estimados.
Puede ser más, puede ser menos. Si es menos no hay problema, el problema es si es más. O sea, lo más importante es el control. Cada 2 a 4 horas pedirle electrolitos al paciente para ver que se esté cumpliendo eso. Controlar el tema. El agua corporal ya saben cómo se calcula. ¿No? Esa es la fórmula. Todos saben por fisiología. Controles cada 2 a 4 horas. Y con bomba de infusión, de preferencia. Si no es con bomba, lo calculo por gotas por minuto, imagínense, se mueve un poquito y cae más o cae menos. Que cae menos no es problema, el problema es si caen más gotas, se corrige más rápido. Entonces con bomba de infusión. Sugieren también que si es una solución hipertónica sea por vía central. ¿Ya? La vía central es una vena más gruesa. Vías periféricas la vena se inflama, flebitis puede haber. Es la sugerencia. No tengo vía central, igual le pongo por vía periférica. Tampoco me demoro con eso. Hiponatremia. Hablemos un poco de lo que es SIHAT, síndrome de que suena inadecuada de hormona antidiurética. Tiene sus criterios, ¿no? Son la mayoría pacientes asintomáticos. Hiponatremias, hipomolares, eumolémicas. Va a haber una mayor absorción de agua en túbulo distal. Por lo tanto, la orina se va a concentrar. El sodio urinario es alto, por lo que se absorbe es agua, no sodio. La osmolalidad urinaria también es alta. Y para decir SIHAT, tengo que descartar algunas enfermedades. SIHAT no queda ahí, es un síndrome secundario a qué. Ustedes revisan las causas, prácticamente cualquier patología pulmonar o cerebral me puede dar SIHAT, cualquiera. TB, neumonía, infarto cerebral, cáncer cerebral, neoplasia, cualquier cosa, sangrado, cerebral o pulmonar me lo puede producir. El problema acá, ¿cuál es? La absorción de agua. Tengo que limitar lo que es la absorción de agua. Entonces, hay una fórmula que a veces se olvida, que pocos conocen, que es la fórmula de Fuchs. Con la fórmula de Fuchs yo voy a calcular cuánto le voy a restringir al paciente, pero tengo que medir electrolitos en orina para poder calcular. Y según el resultado, es lo que yo le voy a restringir al paciente, porque siempre dicen, no, restricción hídrica. ¿Esto qué significa? Menos de un litro al día, un vaso al día, no sé, nadie te dice. Ya, calcula la fórmula de Fuchs. Y según eso le indicas al paciente la restricción que tiene que tener. La mayoría de SIHAT con esto basta. Para los que no basta con esto, hay los baptanes. Son medicamentos que me antagonizan a la ADH, pero no se metan en eso todavía. ¿Ya? Básicamente es restricción hídrica, aplicando esa fórmula, pero tiene que diagnosticarlo bien. En cirrosis hepática ya lo hemos visto, el manejo es distinto. Es restricción hídrica cuando tienes hiponatremia menos de 125. Y también, sobre todo, dieta hiposódica. Ya saben que acá hay lo que es un hiperaloceronismo. Si se dan cuenta, entonces el manejo de lo que es la hiponatremia va a depender de la clasificación. No en todas se corrige el sodio con solución hipertónica. Solamente en un grupo. En el otro, o se restringe agua, o se restringe sodio, luego también se dan diuréticos. Hipernatremia. El tema es parecido a lo que es hiponatremia, química similar. Todas las hipernatremias van a ir con aumento de la osmolaridad, ¿ya? Porque acuérdense que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad, o sea, todos van a ser hiperosmolares. Igual, aguda y crónica, punto de corte 48 horas, y las más agudas son las más sintomáticas. La clínica similar, por no decir igual. Y una hipernatremia, acá sí hay historia de pérdida de agua efectiva. Son pacientes clínicamente deshidratados, que han perdido obviamente más agua que sodio. Y el sodio se concentra. Si el sodio se concentra, ¿qué pasará con la célula? ¿Se hincha o se deshidrata? El sodio se concentra, aumenta la osmolaridad y jala agua del celular. Lo que ocurre es que la célula se deshidrata, el cerebro se deshidrata, las neuronas se deshidratan, y el cerebro muchas veces al deshidratarse puede rasgar los vasos sanguíneos cerebrales, los senos venosos, y puede haber sangrados cerebrales en algunos pacientes. ¿Quiénes están en riesgo para hipernatremia?
Pacientes que tienen problemas con digerir agua, es pérdida de agua. Cualquier paciente que está hospitalizado en medicina interna, ¿no? Adultos mayores, postrados, trastorno de conciencia, algunos fármacos que le dan furosemida. Estamos en el verano, hace calor, un abuelito postrado, amarrado, nadie le daba con el sol en la cara. ¿No? Mañana está de alta, doctor. Al día siguiente le vuelvo planchado, sodio 150. ¿No? Nadie se dio cuenta por qué, pues. O sea, los ancianos tienen abolido el mecanismo de la septa. Encima que van a estar con su presión mecánica peor. O sea, uno de los factores de riesgo es justamente pacientes hospitalizados. Hay que tener cuidado, entonces controles cada 3-5 días de sodio. Principios de manejo, lo mismo que con la triña, pero al revés. No bajar más de 4, 8 y 24 horas. La respuesta la valoro con los síntomas. Y primero siempre la estabilidad hemodinámica. El paciente puede estar hipotenso, yo primero veo eso, después veo lo que es la corrección del sodio. Si el sodio baja rápidamente, puede haber una herniación uncal. El uncus del hipocampo es la parte más interna del lóbulo temporal. Cuando se hernia, me comprime lo que es el mesencéfalo. ¿Y qué sale del mesencéfalo? El par 3, ¿no es cierto? El tercer par lo comprime. Clínicamente, ¿cómo te das cuenta? Por la calidad de la Tienes midriasis de un lado, ¿no es cierto? Midriasis de un lado. Acuérdate que el tercer par alrededor van a correr fibras parasimpáticas. ¿El parasimpático qué cosa hace? ¿Miosis o midriasis? Midriasis. El simpático hace midriasis. Tú ves a alguien simpático, ¿qué hace? ¿No? O sea, el simpático hace midriasis. El parasimpático es el feo, es miosis, ¿no? Entonces, si se comprime el parasimpático que hace miosis, ¿qué predomina el simpático? Midriasis. Un paciente con clínica de hipertensión endocraniana y pupila cenizocórica, del lado de la midriasis, tienes que pensar que está haciendo una hernia del humo. Problema cerebral. ¿Qué soluciones? Tengo un sodio concentrado, quiero diluirlo. ¿Qué solución voy a usar? Hipotónica. Tengo un vaso con agua con harta azúcar. Muy dulce. ¿Qué tengo que hacerle? Ponerle más agua, diluirlo. Voy a usar soluciones hipotónicas. ¿Qué soluciones hipotónicas tenemos? Teóricamente deberíamos usar fluoruro de sodio 0.45 con sedicen que no hay en el Perú. No hay, para variar. Pero ¿qué tenemos acá? Dextrosa y agua destilada que tienen 0 de sodio, 0 de osmolaridad. Recuerden que la dextrosa tiene su osmolaridad, pero rápidamente usada por la célula, por lo que queda 0. Tenemos dextrosa, slide, tenemos también las ampollas de hipersodio, que tienen 68. Entonces, ¿qué hacemos? A un frasco de dextrosa o de agua destilada le colocamos una ampollita de hipersodio. Y este 0 se vuelve 68. Y creamos una solución hipotónica. ¿Podríamos corregirlo con agua destilada sola? Sí, también. La ventaja de usar soluciones más diluidas con 0 es que voy a usar menos volumen. Si la solución está más diluida, menos volumen. También podríamos usarlo, pero no es lo que se suele hacer con frecuencia. Algunos le tienen mucho miedo, ¿no? Agua destilada sola, ¿cómo es? Puedes pasarlo, pero con cuidado. La ventaja es que voy a usar menos volumen. ¿En qué pacientes podríamos usarlo? En aquellos que no quiero usar mucho volumen. Por ejemplo, que de por sí ya tengan edemas y no quiero sobrecargarlos mucho. Son opciones. La cosa es que usen soluciones diluidas. Esta es la fórmula clásica, que no le hacemos caso. Y esta es la fórmula de la drogué. ¿El resultado qué me dice? ¿Cuánto varía el sodio luego de un litro de solución? Si manejo una hipernatremia, ¿será cuánto? Baja el sodio. Luego de la infusión de un litro de solución, ¿cuánto bajará el sodio? Entonces, si 1000 cc, digamos que la fórmula le sale 40. Si 1000 cc le baja 40, ¿cuánto cc le baja? ¿Cuándo tiene que bajar máximo? De 4 a 8. ¿Cuánto cc me baja a 8? Entre 24 horas me salen los mililitros por minuto. Y también el tema es el control, ¿no? Control de electrolitos cada 2 a 4 horas.
Es casi similar a lo que es hiponatremia. Lo que me interesa es que controlen al paciente. Vamos a ver lo que es discalemias. La cantidad total corporal de potasio que existe. Parte de la fisiología del potasio es saber de que la mayoría es intracelular. Eso que medimos a nivel sérico es el 2%. Y la homeostasis, ¿de quién depende? De la bomba sodio-potasio ATPase, que suele meter 2 potasios y saca 3 sodios. Hay algunos fármacos que nos van a servir para el manejo de las hipercalemias que estimulan justamente esta bomba. Algunos fármacos, algunas medidas, como ponerle al paciente insulina o beta-2 agonistas, van a estimular justamente esta bomba y me van a meter potasio adentro de la célula para disminuirlo a nivel sérico. ¿Qué medidas, por ejemplo? Uso de insulina, beta-2 o bicarbonato de sodio. La excreción principalmente es por vía renal y la hormona más importante viene a ser acá lo que es la aldosterona. Recuerden que la aldosterona absorbe sodio y bota potasio. Entonces, fármacos, por ejemplo, que inhiben a la aldosterona o bloquean su acción, me darán, por ejemplo, hipercalemia. Cualquier fármaco que actúe en el sistema renina, angiotensina aldosterona, va a ser tendencia a ser hipercalemia. Por ejemplo, yecas, aras, antialdosterónicos como espirulactona. Si yo doy un yeca, doy enalapril, inhibo el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Por lo tanto, la angiotensina 2 no va a liberar aldosterona. Por lo tanto, va a haber hipercalemia. Causas y evaluación. Tengo un potasio sérico incrementado. ¿Cuál es la principal causa de hipercalemia? La principal causa de hipercalemia viene a ser falla renal crónica. Falla renal crónica. ERC. En ese contexto yo debo enfocar entonces mi historia clínica. Sin embargo, tengo que buscar también otro tipo de causas. Tengo que averiguar, por ejemplo, algún uso de fármacos. Tengo mencionado espirulactona, yecas, aras. Citotóxicos. La quimioterapia, por ejemplo. Pacientes con leucemias o linfomas, al haber lisis de las células, liberan potasio y pueden haber hipercalemias, por ejemplo. Pacientes con un accidente de tránsito por la rhabdomiolisis puede haber también hipercalemia. Hemograma, ¿por qué? Porque a veces cuando tengo leucocitosis de gran intensidad, versiones leucemoides o leucemias como les he mencionado, como el potasio intracelular también podría haber aumento del potasio. También se describe a veces cuando hacen mal la venopunción, se lisan las células, o al momento de hacer el centrifugado también puede haber lisis de las células, que podría también dar hipercalemia, no en gran magnitud, pero podría también producirse. La causa más común, repito, es falla renal. ¿Cuál es el cuadro clínico de la hipercalemia? Dependiendo de la intensidad de esto. Una parálisis flácida ascendente, acidosis metabólica. Recuerden que la mayoría de hipercalemias va con acidosis metabólica y viceversa. Y lo que más nos interesa son las anomalías en el electrocardiograma. Quizás sea lo más peligroso, porque eso me puede condicionar la presencia de arritmias severas. Quizás sea lo que con más frecuencia va a haber junto con la acidosis. La parálisis, muy pocas veces. Y justamente yo busco signos en el electro porque son signos de severidad. ¿Qué es lo que busco en el electro? ¿Se acuerdan? La tesitura. Algunos han intentado relacionar las alteraciones con el nivel de potasio. No siempre se da. Van a haber pacientes con más de 8 y no tienen nada en el electro. Puede pasar. Pero se puede intentar relacionar de alguna manera. Primero T picuda, PR prolongado, P ausente, QR prolongado, ¿no? Finalmente asistolia mientras es más de 8. Entonces, más o menos a partir de 6, 6.5 es donde van a comenzar a aparecer las alteraciones. No siempre se da esto. No es correlación. Doctor, pero tiene 7, no tiene este signo. Puede ser, o sea, puede que el electro venga sin alteraciones. Incluso algunos libros te van a decir, algunos textos, que no hay relación entre el nivel de potasio y la alteración electrocardíaca. Algunos lo intentan relacionar.
pautas para el manejo. Tengo hipercalemia, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero tengo que identificar y corregir la causa de todas las que les he mencionado. Luego, lo más importante, la hipercalemia es peligrosa, me produce arritmias. Entonces lo que tengo que hacer es estabilizar la membrana cardíaca, de la célula cardíaca. ¿Ya? Esa medida que voy a tomar no me va a disminuir el potasio, pero va a evitar el efecto del potasio en la membrana de la célula, en este caso cardíaca. Vamos a ver qué es lo que se le va a ofrecer al paciente. Luego vamos a desplazar el potasio al intracelular. Recuerden que el potasio predominantemente es intracelular. El 2% nomás está en el extra. Pero ese 2% a veces puede aumentar. Lo que yo voy a hacer es llevarlo al intracelular para disminuirlo a nivel celular. Y finalmente, eliminar el potasio del organismo. Lo más urgente es lo de acá, estabilizar la demanda cardíaca. Porque un paciente con hipercalemia severa en cualquier momento me puede hacer un paro. Lo que yo voy a brindarle al paciente es gluconato de calcio. ¿Qué hace el gluconato de calcio? Me aumenta el umbral de excitación de la célula cardíaca. O sea, hace que la célula cardíaca sea menos excitable. ¿Ya? Esa medida que yo le doy, como el gluconato en bolo endovenoso, el efecto es rápido, pero la acción es corta, me dura solamente media hora. No quiere decir que yo le voy a poner gluconato cada media hora. Yo lo pongo una sola vez. ¿Para qué lo pongo? Para que me dé tiempo a tomar las otras medidas. Un error común, ¿cuál es? Poner gluconato cada 8 horas. No tiene sentido. Y lo que se menciona es poner gluconato solamente cuando tienes clínica electrocardiográfica. Otros autores mencionan que en todo paciente que más de 6.5 deberías ponerle, bueno, pero lo pones una sola vez. Cada 8 no tiene sentido, porque esto me da tiempo a seguir lo demás. Gluconato no me baja el potasio, me estabiliza y me da tiempo a desplazarlo al intracelular. Les he mencionado que la bomba sodio-potasio-TPA se estimula por estos fármacos: insulina, beta-2, bicarbonato. Obviamente insulina junto con dextrosa, no sé si el paciente se va pues a la hipoglicemia. Salbutamol nebulizado, 10 a 20 miligramos, el doble de lo que somos por un paciente asmático, acuérdense, el doble. En el asma era 5 miligramos, ¿no es cierto? 20 gotas, acá hasta 40 gotas o más incluso. Bicarbonato solamente cuando hay acidosis metabólica. Y que es importante, los intervalos. No es que le pongo insulina y ya no, o sea, cada 4 horas, cada 2 horas, cada 2 horas, cada 6 horas quizás. Por último, esto me da tiempo, ¿para qué? Para que el paciente llegue a lo que es terapia de reemplazo renal. Un paciente con falla renal crónica y hipercalemia, diálisis sí, pero eso no va a ser inmediato, ¿no? Catéter, turno, mientras tanto, las otras medidas. Las resinas de intercambio iónico no sirven de mucho. Furosemida podría ser útil en pacientes con sobrecarga de volumen y que orinen, porque si el paciente no orina no tiene sentido darle furosemida, acuérdense. La furosemida es un fármaco que depende de qué tan funcional es el riñón. Entonces, ¿cuándo uso cada cosa? Tenemos emergencia hipercalémica. ¿Cuándo se denomina emergencia hipercalémica? Signo de síntomas de hipercalemia. Neurológicos, cardiológicos, por ejemplo. En hipercalemia grave, más de 6.5. O en moderada, con destrucción celular. Tengo un politraumatismo, fractura de cadera, ratomiolisis. Tengo hipercalemia más de 5.5, entro con una emergencia hipercalémica. En este contexto, ¿qué tengo que usar? Gluconato de calcio en bolo y luego la redistribución. Las dos medidas más importantes, insulina y nebulización. En emergencia hipercalémica. Claro, dependiendo de la causa, ¿no? Dependiendo de la causa. Bueno, acá me preguntan y usar así. Cuando tienes un tema de destrucción celular, podemos pedir algún marcador. DHL puede ser, pero si tengo ratomiolisis, una CPK también puede servir, ¿no? Total, por ejemplo. Otras situaciones que no están en emergencia hipercalémica, en una hipercalemia moderada, ¿qué usamos? Insulina más dextrosa con salbutamol.
acidosis metabólica, bicarbonato. Leve a moderada, diuréticos de ácido. Hipercalemias leves, sin falla renal, puede ser con diuréticos. Y demora en terapia de retraso renal, porque esta diálisis no se hace pronto, podríamos darle recetas de intercambio iónico. Tener siempre en cuenta lo que es la emergencia hipercalémica y fuera de eso, las otras situaciones. Finalmente, todas las medidas, la mayoría de veces se encaminan a que el paciente aguante lo suficiente y llegue a qué? A diálisis. Nada más. En la práctica ya vamos a hablar de lo que